A ver, comencemos con el primero. ¿De Sí. qué trató este pleno casatorio? ¿Cuál fue el objetivo y su razón de ser? Sí, lo central a nivel de reglas vinculantes del primer pleno casatorio es que la transacción extrajudicial puede oponerse como una excepción procesal perentoria que impide reabrir, digámoslo así, el conflicto, abrir un proceso sobre el asunto que ha sido materia de la transacción extrajudicial. Si usted y yo tenemos una discrepancia, una diferencia, firmamos una transacción, repito, extrajudicial, entre nosotros, privadamente, en un café, luego usted dice, no, yo quiero desentenderme, quiero iniciar un proceso sobre el asunto que supuestamente habíamos solucionado. Desconociendo el acuerdo. Desconociendo el acuerdo. Yo podría oponer eso como excepción. Antes del primer pleno casatorio, había un debate si la transacción extrajudicial tenía ese poder legal o jurídico, porque sin duda alguna la transacción judicial, la judicialmente bendecida, digamos, homologada judicialmente Por el juez. Por el juez. Nadie la cuestionaba. Nadie la cuestionaba. O sea. Pero la extrajudicial como que había algún debate ahí. Entonces el primer pleno casatorio zanjó y determinó que la transacción extrajudicial sí podía hacerse valer Pero, como a ver, excepción. pero ¿habrá algún requisito de formalidad para que tenga valor y vigencia? O porque, digamos, imagínese que nos vamos poniéndonos en el peor de los casos, a almorzar para solucionar nuestros problemas y nos empezamos a tomar unas cervezas y entonces pedimos una hoja de papel que nos la arrancan y escribimos, ¿no? Conste por el presente documento que fulano de tal, yo identificado con DNI, etcétera, 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 y fulano de tal, igual de la misma manera, nos ponemos de acuerdo para solucionar nuestra diferencia de la siguiente forma. 1, 2, 3, listo, firmamos. Y punto, se acabó. Ese documento basta y vale tal como está, o hay que llevarlo a un notario para que legalice las firmas y solo así podría tener el valor que exige ese pleno. Ahí habría que tener en cuenta dos cosas. Uno, ese acuerdo tiene que contener, entre otras cosas, que sea por escrito. No es necesario en un notario, pero sí tiene que ser por escrito. No puede haber una transacción verbal por más que esté grabada en un teléfono. Eso no. Tiene que ser por escrito necesariamente. Si alguien transara en un audio y graba, eso no vale. A pesar de ser manifestación de voluntad. Exacto, porque la ley exige forma escrita bajo sanción de nulidad. Esta sería una forma, por más que esté en audio, seguiría siendo una forma verbal. O sea, como un logo en parte nada más, ¿no? Porque en Inglaterra una conversación, si nos damos un apretón de mano, vale. Exactamente. U otro tipo de contratos también en el Perú, ¿no? Una compra-venta podría ser verbal. Pero la transacción, el Código Civil exige esa formalidad escrita. Bueno. Pero tiene que haber concesiones recíprocas, tiene que notarse que ambas partes están renunciando a algo. Y por otro lado, esto no quita, y esto es importante, que aunque la transacción extrajudicial tenga esa fuerza, eso no evita, eso no impide, para que si yo advierto que hay un vicio de nulidad, un vicio de anulabilidad o de ineficacia, en un proceso como cualquier contrato, como cualquier acto jurídico, yo lo pueda cuestionar. ¿No? Es simplemente si yo quiero reabrir, ese conflicto que hemos solucionado, primero tendría que lograr la nulidad, la ineficacia, la anulación de esa transacción, ¿no? Básicamente eso es, digamos, un punto central. Ahora, antes de continuar, muy rápidamente yo quería comentar que a veces los operadores tenemos la mala costumbre de que cuando sale el pleno casatorio, en el peruano o en el internet, ¿no? Cuando se publica la sentencia, algunos agarran pues la navajita y cortan solo las reglas vinculantes y la pegan en el código. No hay que obviar que la sentencia del pleno casatorio civil es una sentencia, es un documento orgánico. Las reglas vinculantes que establece se deben entender a la luz de sus considerandos, de sus ideas. Como toda decisión, el pleno casatorio civil tiene obiter dicta y ratio decidendi. Y la ratio decidendi definitivamente, yo pienso, estoy convencido de eso, de que la ratio decidendi tienen la misma fuerza que las reglas vinculantes. Podríamos decir que la ratio decidendi es una suerte de reglas vinculantes tácitas o implícitas, ¿no? De hecho, el noveno pleno casatorio civil, en una de sus reglas vinculantes, modifica, no una regla vinculante del primer pleno, modifica un considerando, una ratio decidendi. Y con eso ya prácticamente nos están dando el mensaje de que sí, la ratio decidendi también son
tienen esa fuerza Claro, vinculante. es que esa es precisamente la parte a la que podemos considerar como el contenido racional de la decisión, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces es indispensable que cuando nos aproximamos a un pleno casatorio civil o a una sentencia de pleno casatorio civil, estudiantes de derecho, abogados, ¿no?, tendrían que leerla íntegramente. No podemos cometer el error de solo centrarnos en la regla vinculante como si fuera una cosa muy aparte de todo el sustento, ¿no? Así como cuando hay personas que le empiezan a leer la Biblia y solamente leen ese pedacito. Exacto, que le mira, ¿no? Tal cual. Bueno, segundo pleno casatorio. El segundo pleno casatorio nos indica en sus reglas vinculantes que cuando hay coposesión, cuando varias personas están poseyendo por igual, digamos, una determinada área, no se han repartido físicamente el área, no. Todos poseen de la misma forma, lo que el pleno casatorio llama posesión homogénea. Todos estos coposeedores se pueden reunir, juntar, digamos, organizar y pedirle a un juez en una demanda de prescripción adquisitiva de dominio que los declare copropietarios. O sea que la coposesión puede dar lugar a la copropiedad. Había, para algunos han cuestionado, han dicho que ese era un tema muy claro, yo sí discrepo. De hecho, en ese caso que viene de Lambayeque, hubo discrepancia a nivel judicial para resolver ese caso. El Código Civil habla de la prescripción adquisitiva de la propiedad, del dominio, pero expresamente no habla de la copropiedad. De hecho, el Código Civil habla de la prescripción adquisitiva de la propiedad y de la servidumbre, pero de la copropiedad como institución aparte no dice nada concreto. Entonces el pleno casatorio dictaminó, estableció de que, bueno, a partir de la fecha, ¿no?, cuando sí puede un juez declarar la copropiedad, si es que los coposeedores, insisto, que no pueden ser que se han separado, se han dividido físicamente, porque si hubiera habido una división física del predio que quieren prescribir, cada coposeedor, entre comillas coposeedor, tendría que iniciar cada uno por el área que ha estado poseyendo su propia demanda de prescripción adquisitiva. Pero si, digamos, ¿no?, las personas que estamos aquí poseemos por igual el mismo ambiente, sin divisiones físicas, lo compartimos como familia, podríamos lograr la copropiedad. Y el juez ya hace la división. No, como nos declaran copropietarios, ¿no?, cada uno tendrá el porcentaje, se entiende por igual, ¿no?, una alícuota ideal. Ya será decisión de nosotros en su momento si queremos dividir. Aunque los críticos sí tienen razón cuando señalan que de repente este pleno resuelve un caso no muy común, porque en la práctica pues no se presenta homogéneas, ¿no? Exactamente. Bueno. No es muy común. Tercer pleno. El tercer pleno toca un tema de derecho de familia, ¿no? Se centra sobre el 345A del Código Civil. Ahí yo diría que es relevante dos cosas. Uno, la flexibilización procesal, así de manera genérica, que establece este pleno casatorio civil, para todo proceso de familia. En realidad, estamos en una época donde el proceso civil pues prescinde en lo posible de los formalismos, pero hay que prescindir más o flexibilizar los principios procesales más en materia de familia, porque se entiende, y de esa premisa parte el pleno casatorio, como en laboral, de que así como el juez en derecho laboral tiene un rol tuitivo, porque se parte de la premisa de que el trabajador es una persona, un sujeto débil frente al empleador, lo mismo en familia, ¿no?, que hay personas más vulnerables, hay sujetos más débiles frente a otros. Entonces, para protegerlos mejor, estos principios procesales tienen que ser a veces flexibilizados. Eso por un lado. Por otro lado, en el divorcio por separación de hecho, ¿no?, el juez, siguiendo lo que dice el Código Civil, tiene que velar por la estabilidad económica del esposo o esposa que resulte más perjudicado económicamente. Y es importante que resaltar que no dice el cónyuge perjudicado, no dice el esposo o esposa perjudicado, no, el más. O sea, se parte de la premisa de que ambos pueden salir afectados, lesionados económicamente, ¿no? Pero el juez tiene que ver quién ha resultado más afectado y de oficio asignarle un resarcimiento o indemnización para tratar de reequilibrar. Lo importante también aquí es que este monto
eso de oficio también hay que tener mucho cuidado cómo entendemos con que el juez puede asignar ese monto de oficio o adjudicar cuando no hay dinero, pero sí hay bienes, al esposo o esposa que ha salido más débil económicamente luego de la separación, asignarle más bienes, ¿no? Para cubrir ese perjuicio, ¿no? Pero cuando decimos de oficio, no es totalmente de oficio. En algún escrito, dice el Pleno Casatorio Civil, por lo menos uno de los esposos, el afectado, tiene que decir: me ha afectado esta separación, me ha perjudicado esta separación, y obviamente, de lo que obra en el expediente, haberlo demostrado, que hay algún sustento. No basta el mero dicho, ciertamente. Pero si en la demanda de divorcio no pidió el dinero, no pidió la indemnización o resarcimiento, puede hacerlo después. No hay problema. Hasta que no se cierre la audiencia de pruebas, puede pedirlo presentando, ofreciéndole al magistrado cualquier medio probatorio. Luego de cerrada la audiencia de pruebas, puede pedirlo también. Se flexibiliza totalmente el principio de preclusión procesal. Puede pedirlo, pero luego de cerrar la audiencia de pruebas, puede pedir el resarcimiento de la indemnización, pero solo con pruebas documentales, pruebas de actuación inmediata. Es, digamos, un poco las ideas centrales sobre las que gira el tercer pleno casatorio. A propósito, hablando del tema de derecho de familia, esta semana se está realizando un importante congreso de derecho de familia que impulsa la señora juez de la Corte Suprema, Elvia Barros, ¿no? Es un congreso nacional en el que están participando magistrados y personal jurisdiccional que vienen de todas las regiones del país. Y Justicia TV está presente en este acto, de manera que va a estar informando a la ciudadanía sobre el desarrollo de este evento. Cuarto. El cuarto pleno casatorio, deben saber nuestros televidentes, es el pleno casatorio civil que más se aplica de todos. Uno descarga un boletín del diario oficial El Peruano con las sentencias en casación, y definitivamente el cuarto pleno casatorio civil es el de aplicación más abundante, que trata sobre los desalojos, el proceso de desalojo. Dios mío, es un dolor de cabeza para el propietario del bien. Exactamente. El cuarto pleno casatorio nos da algunos criterios, ¿no?, de cómo identificar cuando hay precariedad, porque si no hay esa precariedad, el proceso de desalojo no procedería. Lo importante aquí a tener en cuenta es que este pleno casatorio coge o adopta una noción amplia de precario, de tal manera que cuál es la ratio de esta decisión, de tratar en lo posible, con límites obviamente, de tratar en lo posible que el magistrado pueda definir a quién darle la posesión del bien, si el demandante, sacando al demandado, ordenando el desalojo al demandado, o de repente si el demandado argumenta bien: demandante, por ahora al menos, no te corresponde el acceso a la posesión. No basta, bueno, será por el hecho de que mi especialidad no es la del derecho civil, pero yo le pregunto justamente, sí, claro, reconociendo esta ignorancia mía. No basta demostrar que el inquilino ha dejado de pagar las 2 rentas que corresponden, ya han pasado 15 días más, me parece, para poder demostrar que ya se encuentra en condición de precariedad. Y por lo general, cuando se llega ya a instancia judicial, es una persona que, como don Ramón, ya está debiendo 14 meses de renta, ¿no? Entonces, ¿qué más demostración se requiere para establecer la condición de precario del inquilino posesionario? ¿O es que no solamente es el único caso? Sí, claro. Hay varios casos, en realidad, que prevé el cuarto pleno. Pero me pongo antes de agosto, me pongo en el supuesto de un caso de antes de agosto del 2013, fecha, momento en el cual se publica este pleno casatorio civil, esta sentencia, pleno casatorio civil. Y, por ejemplo, en el caso del arrendamiento, yo estoy alquilando y el inquilino ya sabe que le resolví el contrato por falta de pago, que lo voy a desalojar, y un mal inquilino de inmediato hace, si es un predio, una casa de campo, digamos, ¿no? Hace alguna construcción o hace alguna mejora. Antes de ese pleno casatorio, algunos criterios judiciales decían: si ha habido esa mejora, hay que, antes del desalojo, previamente al desalojo, hay que evaluar si esa mejora la hizo el inquilino o no la hizo. Hay que hacer un proceso judicial de accesión. O sea, ¿a dónde voy? Que antes del cuarto pleno casatorio, cualquier pretexto, cualquier documento que presentara, cualquier construcción,
cualquier elemento adicional que el demandado insertara en el proceso ya generaba o empujaba o ponía en peligro de que todo se declare improcedente. 10 años en juicio, por lo tanto, sin pagar ni un solo sol de renta. Exactamente. Entonces el cuarto pleno fortalece al proceso sumarísimo. A mí me parece un muy buen pleno casatorio civil, ¿no? Con sus limitaciones como toda obra humana, por Pero supuesto, lo cierto, doctor, es que a pesar de ser un proceso sumarísimo, el de desalojo por ocupante precario, que se llamaba desahucio, ¿no? Exacto. En el lenguaje del Código de Procedimientos Civiles, ¿no? Anterior al 93. El de 1912. El de 1912. Lo cierto es que siendo un proceso sumario o sumarísimo, sin embargo, el día de hoy estos procesos, en el mejor de los casos, terminan en 7 años. Lo que se supone que debería terminar de acuerdo a las reglas del Código Procesal Civil en un mes, ¿no? Uh-huh. Sí, lo bueno es que dentro de estos límites temporales o problemas, ¿no?, vinculados a la carga procesal, problemas logísticos, ¿no?, de todas maneras el cuarto pleno impide o trata de impedir de que el resultado del proceso termine en una improcedencia, sino que más bien trata de que tarde o temprano, por lo menos tratar de asegurar de que el demandante obtenga la posesión. Y ha habido casos, ¿no? Eso mucho depende de cómo los abogados y los jueces hagan su trabajo. Yo sí he visto desalojos que en un par de años ya están, ¿no? 2 años y medio, a lo mucho. Pero también existen los otros casos de todas maneras. 2 años y medio. ¿No? Pero 2 años y medio que se pasó... Sí, hasta la Corte Suprema. Pues depende, sin pagar ni un centavo. De todas maneras es un problema, ¿no? Sí. ¿No? Que luego se puede demandar también, ¿no? Sí, claro. La indemnización y el tema... O viene aparejada con la Hay cierto límite. Si uno quiere utilizar el proceso sumarísimo y tratar de explotar al máximo los plazos cortos, ¿no? Hay un límite, no se puede pedir todo, ¿no? Hay un límite. Ya tendría que ser otro proceso. Exactamente, sí. Hasta eso ya le dio un infarto al propietario. Ahí creo que hay que tenerle fe al tema de la oralidad, ¿no? Porque la oralidad civil que se está instalando ahora está haciendo énfasis más en los procesos sumarísimos, ¿no? Entonces esperemos pues que el cuarto pleno, bien aplicado, ¿no?, con esta oralidad, trate de que ese 2 años y medio que se ve como una cosa óptima baje de repente 1 año o más, Dios mediante, ¿no? Quinto pleno. El quinto pleno casatorio se refiere a los acuerdos asociativos, ¿no? Había ahí un problema. El artículo 92 del Código Civil establece que para cuestionar o impugnar un acuerdo asociativo tengo un plazo de 30 días después de la inscripción, si es un acuerdo inscribible, o de 60 días después del acuerdo, de tomado el acuerdo asociativo, si es que no es un acuerdo inscribible en el registro público, me refiero. Entonces, ¿qué sucedía? Muchas veces los peruanos, pues, ¿no?, dejamos las cosas para última hora. Y esos plazos, pues, no son extensos, sino todo lo contrario, ¿no? Son relativamente breves o cortos. Entonces, muchos ciudadanos querían cuestionar acuerdos de las asociaciones de las que formaban parte, pero iban a buscar sus defensas legales, iniciar sus procesos varios meses después o 1 año después. Entonces, los abogados, ¿qué hacían? No puedo apelar a la impugnación del artículo 92 del Código Civil porque el plazo ya se me venció. Lo presento como una nulidad de acto jurídico, donde el plazo de prescripción son de 10 años. Entonces, algunos decían, pues caramba, si no entra por la puerta, entrará por la ventana, ¿no? Y ahí, una vez más, se advertían criterios diferentes. Algunos jueces permitían, otros jueces decían no. Hay una regla especial que es del artículo 92, tú no puedes ahí cuestionar fuera de esos plazos. El quinto pleno casatorio zanja en favor justamente de este último criterio, indicando que si un asociado es de asociaciones, no habla de sociedades, eso es otro tema, es asociaciones civiles, ¿no?, el Código Civil. Si alguien quiere cuestionar esos acuerdos después de los plazos del artículo 92, ya no va a poder. Pero yo haría una tingencia, dos datos importantes que creo que al público que nos escucha le pueden interesar. Uno se puede preocupar si es miembro de una asociación, caramba, pero el plazo es muy corto. Si yo estoy en una asociación, como tiene que ser, debidamente inscrita, yo tengo que apelar a la alerta registral.
para que me avise de cualquier cosa nueva que pueda haber en la asociación. Y por otro lado, si el acuerdo no es inscribible y si yo no me entero, ese plazo de 60 días necesariamente se tiene que contar desde que el afectado o perjudicado conoce. Porque si no tiene conocimiento, pues es impensable que se considere que el cómputo del plazo va a avanzar. No creo que esos dos puntos son importantes a tener en cuenta en relación a este pleno casatorio.